Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema número 3. ¿Y qué vamos a desarrollar en este tema? Vamos a hablar sobre las características estructurales de los vegetales, composición química, cosecha, recolección y tratamientos que se les da a estos vegetales. Durante las clases anteriores nosotros vinimos hablando que el desarrollo industrial también debe ser tomado en cuenta por nosotros y a gran escala. Tenemos una gran oportunidad por hacer que los productos que se cultivan en las tierras peruanas, en las tierras arequipeñas, se exporten al mundo. Y qué mejor aún si son transformados. Pero para ello también es muy importante conocer más información sobre estos productos que se cultivan en nuestra tierra. Ver las bondades que cada uno de ellos tienen. Ver las características. Conocer mucho más sobre la estacionalidad. Recuerden que eso es muy importante. Entonces, para ello, tengo que mencionarles que este tema es bastante amplio e involucra varios subtemas que los vamos a desarrollar a lo largo de 3 sesiones. Esta primera sesión tan solo son 54 diapositivas y las vamos a ir compartiendo a lo largo de este curso. Entonces, como primer temita dice características estructurales de los vegetales. Y ustedes observan ahí una zanahoria y un durazno. Y pueden identificar en cada uno de ellos las partes que estos tienen. Y cada uno de estos componentes también tiene diferentes bondades. Primer punto a considerar el día de hoy, vamos a hablar de las frutas y el segundo tema va a ser todo lo referente a las hortalizas. Y la pregunta es, ¿y qué es una fruta? Frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres, pero a diferencia de otros alimentos vegetales, hortalizas y cereales, las frutas poseen un sabor y aroma intenso y presentan unas propiedades nutritivas diferentes. Por ello, la fruta suele tomarse como postre o cocinadas, comerse como fruta fresca. Como alimento, las frutas tienen propiedades como ser muy ricas en vitaminas y minerales, pocas calorías y un alto porcentaje de agua, entre el 80 y 95%. El desarrollo. Cuando el ovario es supero normalmente, es este que participa únicamente de la formación del fruto. Sin embargo, cuando es ínfero, suele haber estructuras florales implicadas. En el caso de los frutos derivados de ovario inferi, la posición extracarpelar recibe el nombre de clamidocarpo. Ustedes pueden observar al lado derecho en la imagen en qué posición o en qué punto se ubica el ovario. Esa altura es la que va a definir la característica si es supero, ínfero o semi-ínfero. Ahora vamos a poder observar en esta diapositiva qué es lo que ocurre desde el inicio y cómo llegamos finalmente a la etapa de producción. Entonces vamos iniciando y ustedes observan que pasados 2 años todavía estamos ahí, no hay producción. Seguimos avanzando y al tercer año hay una producción que ya marca ciertas pautas y obviamente el agricultor o productor ya ve los resultados para el caso específico de las uvas. Y observen cómo inicia todo el proceso. Por eso se habla siempre de los plantones. La estructura. La capa procedente de la transformación del ovario de carpelo o pistilo y rodea a las semillas se denomina pericarpio. En muchos frutos se puede dividir a su vez en 3 capas de fuera hacia adentro.
Epicarpio, la pielcita. Mesocarpio, estamos hablando la parte comestible. Y endocarpio, la parte interna. Y obviamente la parte interna también tiene otros componentes adicionales. Y como transformadores de productos, nosotros debemos de asegurar que cada una de las partes de un fruto sean aprovechadas al 100%. Lo que nos interesa a nosotros es maximizar la utilización de la materia prima y reducir la cantidad de desperdicios. Tipos de frutos y estructura. En una primera etapa hablamos de frutos simples, frutos múltiples, frutos complejos y infrutescencias. Frutos simples provienen de una flor con un carpelo o varios carpelos, soldados, formando un ovario único. Pueden ser secos o carnosos. Los frutos múltiples provienen de una flor con carpelos libres. Frutos complejos. Además del ovario, intervienen otras partes de la flor en la constitución del fruto y las infrutescencias provienen de inflorescencias. En botánica, el fruto es el órgano procedente de la flor o de las partes de ella, que contienen las semillas hasta que éstas maduran y luego constituye a diseminarlas. Desde un punto de vista ontogénico, el fruto es el ovario desarrollado y maduro de las plantas con flor. Ahora observamos frutos simples. Vamos a ver frutos secos. Dehiscentes se abren para liberar las semillas. Folículo proceden de un carpelo y presentan una sola abertura lateral. Legumbres proceden de un carpelo y presentan dos aberturas laterales, típico de las leguminosas. Cápsula provienen de varios carpelos soldados formando un ovario único. Silícula y silicua provienen de dos carpelos, típico de las crucíferas. Lomento son legumbres o silicuas con semillas constreñidas. Frutos secos, indehiscentes, no se abren para liberar las semillas. Aquenio es el tipo general constituido por una sola semilla. Pueden distinguirse las siguientes modificaciones. Sámara son aquenios alados. Cariópside, los granos típicos de las grimneas. Cípsela, fruto típico de las compuestas. Glande, aquenio con envuelta coriócea, típico de bellotas y castañas. Y por último, tenemos los frutos carnosos. Y aquí es mucho más sencillo. Drupas, baya, espiridio. Drupas presentan epicarpo membranoso, mesocarpo carnoso y endocarpo leñoso, que envuelve a la semilla. Háganse la memoria, vamos pensando cuáles pueden ser o cuáles están en este grupo. Las bayas tienen epicarpo membranoso, mesocarpo y endocarpo carnoso y presentan varias semillas. Esperidio, tipo de baya modificada, es una baya pluricarpelar con el epicarpio delgado y rica en esencias. El mesocarpio esponjoso y el endocarpio membranoso, tabicado y tapizado de pelos repletos de jugo, entre los cuales se encuentran las semillas. Y aquí viene ahora algo más bonito. Estábamos en parte teórica. Drupas, seguramente muchos imaginaron, y ahí tienen ustedes a las drupas.
Y seguimos hablando. Estructura. Y dijimos hace un momento, hablamos del epicarpo, del mesocarpo, del endocarpo, de las semillas. Esto es la estructura. Las bayas seguramente también ustedes observaron y relacionaron automáticamente. Ahí tienen ustedes a las bayas. Estructura de la uva. Como ustedes pueden observar, tenemos al raspón, el ollejo o piel, la pulpa, las pepitas, la pruina. Espiridio. Ahí tienen ustedes lo que se encuentran en este grupo. Y en estructura, observamos el caso de la naranja. Hablamos de mesocarpo, endocarpo, epicarpio, pedículo, la semilla, tricomas llenas de jugo. Finalmente al centro, la placenta y al final, el estilo. Punto 2. Los frutos múltiples. Y ahí ustedes también pueden observarlos. Las imágenes creo que ayudan bastante a que cada uno vaya relacionando. En cuanto a las estructuras, ¿qué podemos observar acá? El pedículo, sépalo, tejidos carnosos abultados del tálamo. Podemos también observar que tiene, miren ustedes acá, vista externa del aquenio, fruto y sección de la semilla que contiene. ¿Se dan cuenta? Están todos los elementos. Frutos complejos. Y también pueden observarlos. Ahí están los frutos complejos. Tenemos el pomo y la pepónida, o las manzanas y los melones. Y cada una de ellas con todos sus elementos o componentes o partes. Infrutescencias. Estructura del higo. Receptáculo, las flores internas, ostiolo, aquenio y el pedúnculo. Y lo interesante es investigar de cómo es el proceso para la generación justamente del higo. Y estamos hablando que las flores están al interior. Entonces démense cuenta y pregúntense cómo es ese proceso para que exista esta infrutescencia. Clasificación de las frutas. Punto D. Otro tipo. Hay diferentes formas de clasificar las frutas según sea su tipo, la forma de recolección o el proceso de maduración. Basándonos en ellos, dice, según sea el fruto, frutas de hueso o carozo, frutas de pepita o pomáceas y frutas de grano. Esos son los elementos que existen aquí. Pero hay algo más. Según su textura, frutos secos, indehiscentes, dehiscentes y frutos carnosos. El fruto es el ovario maduro de la flor. Se llama pericarpo. A todo tejido que rodea las semillas. El pericarpo tiene tres partes y lo habíamos dicho. Epicarpo, mesocarpo y endocarpo. Aquí hay algo importante y ustedes pueden observar. Oye, mira, existen muchas cosas más que tal vez nosotros ni siquiera conocíamos. Pero están como parte también de las clasificaciones. Cada uno de los frutos. Y seguimos hablando. Siguiente clasificación.
según el tiempo desde su recolección hasta su consumo. Fruta fresca, fruta seca, desecada o pasa. Según el tipo de maduración, es otro de los puntos importantes. En la maduración de la fruta puede producirse o no un incremento de la tasa respiratoria, acompañado de un incremento en la síntesis de etileno, que se denomina climaterio y que sirve para clasificarlas en frutas climatéricas y frutas no climatéricas. Frutas climatéricas, aquellas que muestran un incremento más o menos marcado en la tasa de respiración y en la síntesis de etileno. Entre las frutas climatéricas se encuentran manzana, pera, plátano, melocotón, albaricoque, kiwi, chirimoya, fresa, entre otras. Estas frutas suelen almacenar almidón como hidrato de carbono de reserva durante su crecimiento. El almidón puede hidrolizarse durante la maduración, dando lugar a azúcares simples que otorgan sabor a la fruta, lo que nos gusta. Este proceso sucede aunque la fruta sea separada de la planta inmediatamente antes de madurar. Siguiente. Según el tipo de maduración, hemos dicho, las no climatéricas no presentan variaciones sustanciales en la tasa respiratoria o en la síntesis de etileno durante la maduración. Además, el etileno no coordina los cambios organolépticos principales, sabor, aroma, textura, durante la maduración. Entre las frutas no climatéricas se encuentran cerezas, en general naranja, limón, mandarina, piña, uva, entre otras. Estos frutos no almacenan almidón antes de la maduración, razón por la cual no deben ser separados de la planta antes de alcanzar la madurez organoléptica, lo que nos gusta. La recolección se debe realizar después de alcanzar la madurez, pues no mejoran su sabor y aroma luego de separarlas de las plantas. Siguiente, según las características en común, fruta cítrica, fruta tropical, fruta del bosque, frutos secos. Dentro de las frutas cítricas, aquellas que se da en grandes arbustos o arbolitos perennes entre 5 a 15 metros, cuyos frutos o frutas de la familia de las rutáceas poseen un alto contenido ¿de qué vitamina? De la vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona un sabor ácido muy característico. Las más conocidas son naranja, limón, mandarina, lima. Fruta tropical, aquella que se da de forma natural en las regiones tropicales, aunque por extensión se aplica a las frutas que necesitan para su desarrollo unas temperaturas cálidas y alta humedad, como el plátano, el coco, kiwi y la piña. Fruta o frutos del bosque es el tipo de frutas pequeñas que tradicionalmente no se cultivan, sino, sino que crecían en los arbustos, como la frambuesa, la fresa, la mora, grosela, zarzamora y otras más. Frutos secos, aquellos que por su composición natural sin manipulación humana tienen menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Según su sabor, frutas ácidas, frutas semiácidas, frutas dulces, frutas neutras. Frutas ácidas, desde un punto de vista nutricional, con frutas excelentes para rebajar los niveles tanto de colesterol como de ácido úrico. Pueden ser berenjena, guayaba, limón, manzana, naranja, pepino,
piña, remolacha, tamarindo, toronja y uva. Estamos hablando entonces que hay frutas y también hay hortalizas. Frutas semiácidas son las frutas especialmente ricas en proteínas de alto valor biológico. Pueden ser fresa, lima, mandarina, mango, marañón, maní, melocotón, los rábanos, el tomate y otras más. Las frutas dulces son frutas más compatibles entre sí. Desde su punto de vista nutricional, son las más agradables, las que tienen mayor consumo y están en este grupo. Cerezas, chirimoya, ciruela, granada, grosela, guanábana, higo, manzana, melón, níspero, papaya, pera, la pitahaya, sandía, zapote. Frutas neutras son las más ricas en nutrientes esenciales para el organismo y la dieta, como vitaminas y minerales, oligoelementos y proteínas. Son las siguientes frutas, por ejemplo, palta, almendras, avellanas, cacao, castañas, coco, macadamia, nuez de macadamia, maní, están en este grupo. Clasificación de algunas frutas tropicales según su producción de etileno. Y ustedes pueden observar aquí. En cuanto a producción de etileno, dijimos que eran las no climatéricas. Clase muy bajo, menor al 0,1 miligramos por kilogramo por hora a una temperatura de 20 grados centígrados, tenemos a los cítricos. Bajo se encuentran piña, melón, sandía. Moderado, mango, melón, plátano. Alto, melón, reticulado, palta, papaya. Y muy alto, el caso de la maracuyá. Hasta ahí, estimados estudiantes, hemos terminado la primera etapa de clasificación de las frutas y en algunos casos hemos hablado del fruto como tal. Ahora viene las hortalizas. ¿Y qué podemos decir aquí? Tal cual, durante muchos años siempre se hablaba que las hortalizas solo eran cultivadas en las huertas, pero finalmente hoy en día hablamos que son producciones también igual grandes y de consumo masivo. ¿Qué son? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, define a la hortaliza como las plantas anuales cultivadas en campos y huertos al aire libre y en invernaderos, utilizadas casi exclusivamente como alimento. La palabra hortaliza significa cultivo de huertas. Ustedes pueden observar aquí el desarrollo. Hablamos de algunos productos que están presentes, como las papas, las cebollas, la beterraga y las zanahorias. ¿Y qué es lo que ocurre en el proceso del tiempo? ¿Cómo se da su desarrollo? Observamos aquí el caso del pepino, de una semilla hasta transformarse en una planta que nos brinda varias hortalizas. Estructura. La capa procedente de la transformación del ovario del carpelo o pistilo y rodea a las semillas se denomina pericarpo. En muchos frutos se puede dividir tal cual, en tres partes: epicarpo, mesocarpo y endocarpo. En las plantas con flor, el fruto es el conjunto del ovario maduro y todas las demás piezas florales. En sentido botánico, se llama fruto solo al ovario maduro. En términos coloquiales, la palabra suele usarse solo para describir los frutos suculentos y comestibles de las plantas leñosas, los de las matas y los arbustos, como el caso del tomate o el melón, o algunos otros más pequeños, como las fresas o la frutilla. En condiciones naturales, el fruto suele formarse una vez que ha tenido lugar la fecundación del óvulo.
pero en muchas plantas casi siempre variedades cultivadas, como los cítricos, sin semillas, la uva y el pepino, el fruto madura sin necesidad de fecundación. Este fenómeno se llama partenocarpia. Partenocarpia. En cualquier caso, la maduración del ovario provoca el marchitamiento de los estigmas y las anteras y el agrandamiento del propio ovario o de los ovarios si la flor tiene más de uno. Los óvulos presentes en el interior de los ovarios fecundados se desarrollan y forman las semillas. En las variedades partenocarpias, estas no se desarrollan y los óvulos mantienen el tamaño original. La principal función del fruto es proteger las semillas durante su desarrollo. En muchas plantas también favorecen su dispersión. Aquí hay un tema importante. Hay criterios para determinar cuándo yo debo de cosechar un pepino, ya que pasado ese tiempo, la semilla ya comienza a endurecerse y el producto como tal ya no es tan apetecible. Entonces, igual, pasamos ahora a la clasificación de las hortalizas y ustedes pueden observarlas allí. Hay muchas. Según la parte comestible de la planta, uno de ellos dice hojas, tales como repollo, lechuga, espinaca, acelga, berro, escarola, hojas de nabo, perejil. Brotes, espárragos, soya, alfalfa, frijol. Tallos, apio y el hinojo. Inflorescencias, coliflor, brócoli, alcachofa. Frutos, tomate, berenjena, pepinos, pimiento, ají. Vainas, ya las conocen. Semillas, arvejas o guisantes, los choclos, habas, frijol también. Raíces, zanahoria, nabo, remolacha, rábano, remolacha o beterraga, rábano, papas. Tubérculos, las papas, las yucas, la oca, el izaño, el oyuco, la arracacha. Bulbos, cebolla, ajo, poro. Cogollos, los palmitos. Según el contenido de glúcidos, mal denominados hidratos de carbono. Grupo A, hasta un 5% de hidratos de carbono. Acelga, apio, espinaca, berenjena, coliflor, lechuga, pimiento, rábano, tomate y el zapallito. Grupo B, entre el 5 y el 10% de hidratos de carbono. Aucalcila, las alcachofas, arvejas frescas, cebollas, las vainitas, el nabo, el puerro, el zapallo, zanahorias, las beterragas. Grupo C, hasta el 20% de hidratos de carbono. El camote, mandioca, la yuca, las papas, el choclo se encuentran en esta clasificación. Según el color, se relaciona con la composición química y las propiedades nutritivas. Este color es muy sensible al pH de las sustancias que rodean durante la cocción. De hojas verdes, el color verde se debe a la presencia de la clorofila, aportan pocas calorías y tienen un gran valor alimentario por su riqueza en vitaminas A, C, complejo B, E y K, minerales en especial calcio y hierro y fibra que nunca falta. Además, dejan en el organismo un residuo alcalino. Según el color, aquí vemos ahora amarillo, naranja, ricas en caroteno, sustancias que favorecen la formación de vitamina A. El caroteno se aisló por primera vez a partir de la zanahoria y eso es más conocido. Y el comportamiento del pH es idéntico al de las hojas verdes. Ahora hablamos de otros colores. El rojo, azul de algunas hortalizas, como el caso de la beterraga,
se debe a la presencia de una sustancia química natural denominada antocianinas. Contienen poco caroteno, pero son ricas en vitamina C y en las vitaminas del complejo B. Siguiente punto, clasificación botánica. ¿Y qué nos dice aquí? Tenemos a las quenopodiaceas, aizoaceas, crucíferas. Está el ajo, puerro, espárrago, espinaca, acelga, beterraga, repollos, coliflor, brócolis, el nabo y toditos ellos. Y cada uno en el grupo que le corresponde. Clasificación botánica, seguimos hablando. Rosáceas, leguminosas, euorboceáceas, urbelíferas, convolvulsáceas, solonáceas. Y cada una de ellas. Seguimos curcubitáceas y las compuestas. Aquí tienen ustedes algo más de información respecto igual a la clasificación, el nombre latino y la clase, orden y familia de cada una de ellas, las setas, las algas, raíces, tubérculos, tubérculos radicales, tenemos los tallos, hojas, hablamos de inflorescencias, las semillas y los frutos, para cada uno de ellos también. Clasificación según el medio de conservación. Hortalizas frescas, hortalizas congeladas, hortalizas deshidratadas o desecadas. Dentro de las frescas se venden a granel o envasadas. Las congeladas prácticamente tienen las mismas propiedades que frescas, leves variaciones, y acá muy importante el proceso mismo que se aplique y la etapa de descongelación también. Hortalizas deshidratadas o desecadas son aquellas que han sufrido o han tenido la eliminación de agua por mediante proceso de deshidratación o una liofilización. Clasificación según su ciclo de vida. Aquí es muy importante. Hablamos las anuales, hablamos que a nivel de todo el Perú tenemos un gran número de productos que se cosechan durante todo el periodo, durante todo el año. Hay otros que son netamente estacionarios, no es todo el tiempo. Muy bien, señores y señoritas, estimados estudiantes, esta primera parte del curso, alineado al tema número 3 ha concluido. Nos vemos en las clases presenciales.